Quiero que en esta noche podamos compartir un mensaje titulado ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Básicamente tiene que ver con lealtad. Nosotros hoy vamos a hablar de lealtad, ¿sí? El mensaje va a girar alrededor de esa palabrita, lealtad. Mateo capítulo 26, desde el 14 al 16. Vamos a hablar en esta noche de la lealtad y de la importancia que ésta tiene en la vida de todos aquellos que somos hijos de Dios, ¿sí? Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. Les leo otra versión que dice así, ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo, ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Quiero que en esta noche nosotros podamos entender un valor fundamental en la vida de los que somos hijos de Dios. Un valor fundamental que nosotros no podemos perder, porque si nosotros perdemos eso, habremos perdido la vida. ¿Sí? Me estoy refiriendo a la lealtad. A la lealtad. Quiero leerte lo que es lealtad según el diccionario. Es respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Es no darle la espalda a alguien ni en conducta ni en pensamientos. ¿Sí? La lealtad es respeto y fidelidad a todo aquello que para nosotros es importante. La lealtad es lo que lleva a hombres y mujeres a darlo todo por causa de Cristo. Y porque el amor que le profesaban era mucho más grande que cualquier otra cosa. La lealtad no tiene precio, no se compra con nada, ni puede venderse por apenas un puñado de monedas o montones de ellas. La lealtad no se vende en el negocio de la esquina de tu barrio, ni en la feria de la plaza. No se consigue de oferta y tampoco hay mucha demanda por estos tiempos. ¿Sí? La lealtad no es algo que vos podés ir al negocio de la esquina y decir, deme 1 kilo de lealtad, o no sé, o 200 gramos de lealtad. La lealtad no se compra, no está en venta, o la tenemos o no la tenemos. La lealtad es lo que transforma a hombres sencillos, comunes y corrientes en imprescindibles, imprescindibles, en aquellos que son necesarios para toda la vida, en cualquier emprendimiento, ni hablar cuando hablamos de fe. ¿Sí? Lealtad. Cuando miramos entonces la vida de Judas, nos damos cuenta que la historia de este hombre pudo haber sido diferente, pero él quiso escribir una historia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque abrió las puertas de su vida a la deslealtad. ¿Sí? Nadie puede escribir la historia por vos. Nadie puede escribir la historia por vos. Yo no puedo escribir la historia ni siquiera de mi esposa. Ella tiene que escribir su propia historia. Nadie puede escribir tu historia. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces nosotros necesitamos identificar este valor en nuestra vida. Si la lealtad no es un valor en nuestra vida, no importa lo que construyamos, habrá quedado en el olvido rápidamente. ¿Sí? Porque nadie recuerda
Nadie recuerda aquello que no está revestido de lealtad. Tenemos que ser conscientes entonces de esta realidad, que nuestra historia se escribe a diario. La pregunta es, ¿qué querés que se diga en tu historia acerca de tu vida? Si hoy alguien tuviera que escribir tu biografía, ¿qué querés que se diga o qué se diría de vos en esa biografía? No es una autobiografía donde vos podés escribir lo que vos quieras. Si alguien tuviera que escribir acerca de tu vida, ¿la lealtad sería un valor que se mencionaría? Vamos al Salmo 12. Salmo 12, 1 y 2. Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Otra versión dice, sálvanos, Dios mío, pues ya no hay en este mundo gente que te sea fiel. Todo el mundo dice mentiras y unos a otros se engañan. Ahora dicen una cosa y luego dicen otra. Si hay algo entonces que la Biblia tiene de maravillosa y por eso no pierde vigencia, es que las cosas que se han escrito no tienen tiempos. ¿Sí? Todo lo que está escrito en la Biblia se escribió, pero no está limitado a un tiempo o a un momento. ¿Por qué? Porque esto que escribe David pareciera que lo hubiese escrito para este tiempo. Sin embargo, ya en su tiempo había gente desleal, había gente infiel, había gente que había perdido el rumbo. Y David escribe esto, pareciera que ya no hay gente leal, pareciera que ya no hay gente fiel en este mundo. Eso es lo que escribe este hombre. ¿Sí? Amén. Entonces, David se queja de una triste realidad que podría ser la nuestra, la de estos días. De hecho, creo que algunos de nosotros hemos alguna vez levantado la voz diciendo, este tipo o esta mujer dice una cosa hoy y hace otra cosa mañana. O dijo una cosa ayer y hoy hizo algo diferente, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánta gente conocemos, no, que tiene esa ambivalencia? Dice una cosa y después hace otra. Bueno, David parece que se encontró con gente así también en su tiempo, gente desleal. La realidad nos muestra a diario personas que por unas pocas monedas, Judas, entregan lo mejor que tienen en su vida, su integridad, su fidelidad y su lealtad a aquellos que han creído en él. ¿Sí? Vemos diariamente personas que por muy poco, pierden su integridad, pierden su lealtad y pierden su fidelidad a aquellos que han creído en ellos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, personas como este hombre que mencionamos en el Evangelio de Mateo, que pasaron a la historia por ser personas desleales. Judas es un ejemplo de la deslealtad. Han desaparecido los fieles, dijo David. Traducido al día de hoy, o traducido podríamos decirlo como, no existen hombres y mujeres leales. Yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar en esto, en el valor que tiene la lealtad. No sé si alguna vez quizás te encontraste en una situación donde estuviste a punto de negociar tu lealtad. Pero este es un tiempo para que nosotros redefinamos lo que es nuestra lealtad. Primero a Dios, y después a aquellos que han creído en nosotros. ¿Sí? Necesitamos redefinir nuestra lealtad. Necesitamos volver a enfocarnos y a redefinir nuestra lealtad. ¿Por qué? Porque esto es un valor fundamental. No importa cuán lejos llegues, si no está revestido lo que edificaste de lealtad, entonces de nada servirá todo lo que hayamos construido. Quiero que veamos juntos algunas razones del por qué es que la lealtad pareciera ser un artículo de lujo que muy pocos poseen, incluidos cristianos, y no un valor altamente esencial. ¿Por qué es que alguien pierde la lealtad? Vamos a ver por lo menos algunas
cuantas cositas que quiero compartir. Primero, porque se ha perdido el principio de honra. Una persona que entra en deslealtad, entra porque pierde el principio de honra. Una persona desleal, lo primero que deja de lado es la honra. ¿Sí? No sabe honrar, y como no sabe honrar, tiene en poco el lugar que se le ha asignado. Una persona que es desleal, lo primero que pierde es, o deja de lado, es el principio de la honra. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran, ¿sí o no? Amén. Sí, sí. Entonces, eso no es un invento del hombre, eso es un principio de Dios. Y cuando una persona pierde, deja de lado el principio este, está expuesto a ser desleal. Gente que no valora lo que tiene, el lugar que se le ha asignado, la confianza que se le ha brindado. ¿Por qué? Porque no ha valorado, no ha tenido en alta estima, no ha sabido honrar a quienes han creído en él o en ella. ¿Sí? Amén. Nosotros tenemos que saber que tenemos un espacio de honra que Dios nos ha otorgado. Tenemos uno por lo menos, tenemos varios en realidad. Dios te ha honrado con una familia, ¿sí o no? Sí. Amén. Sí. Entonces, es mi deber y es tu deber honrar para poder ser honrado. Cuando yo pierdo o dejo de lado ese principio de honra, yo me expongo a ser desleal con aquellos a los que debiera honrar. ¿Sí? Dios te ha dado una iglesia, te ha dado una familia de la fe donde Dios te ha puesto, a la que también debemos honrar. ¿Por qué? Porque cuando no honramos el lugar que Dios nos ha dado, nos exponemos a ser desleales con aquellos a los que debiéramos honrar. ¿Sí? Amén. Amén. Dios te ha dado líderes a los que debes honrar para que por medio de ellos la honra que vos das pueda volver a tu vida también. Dios honra a los que le honran. Cuando tenemos en poco todo esto, cuando dejamos ese principio de honra, tenés hijos a los que debes honrar, tenés padres a los que debes honrar, tenés una pareja a quien honrar, ¿sí? Honra a quién, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿A quién? A tu madre y a tu padre. Honra a Entonces, Dios. claro, entonces la honra me garantiza que me vaya bien y que tenga larga vida. Eso en todas las áreas de tu vida y la mía. Entonces tenemos que aprender a honrar. Judas tenía un lugar de privilegio, estaba al lado de Jesús y no supo honrar ese lugar de privilegio que tenía. No supo valorar ese lugar que tenía y por eso terminó traicionando. Cuando vos perdés la honra hacia quienes debés honrar, estás al borde, al filo de la deslealtad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Cuando perdemos el principio de honra que debe regir nuestra vida, entre otros principios que vamos a ver, estamos al borde de ser desleales con aquellos a los que debemos honrar. Primer pensamiento que te quiero compartir. Donde no hay lealtad y honra, sobra traición. Donde no hay lealtad y honra, sobra traición. Te lo llevo a este plano. Si yo no puedo honrar a mi esposa, estoy al borde de la deslealtad para con ella. No hay un punto intermedio, no hay un callejón intermedio.
O la honro o la deshonro. Pero no hay un camino alternativo. ¿Sí? Y no hay un punto intermedio en esto. Nosotros tenemos que saber que si no hay honra, hay deshonra. No hay un camino alternativo por el que podamos estar conformes y conformar a ambos. Tenemos que practicar este principio de la honra. Primero a Dios. ¿Sí? Primero a Dios. Porque si yo puedo honrar a Dios a quien no veo, la muestra más clara de que estoy honrando a Dios a quien no veo es honrando a los que sí veo. ¿Está bien? No hay un punto intermedio. O vos honrás a tu iglesia o la deshonrás. No hay un punto intermedio. Judas deshonró a los 12 o a los 11 que estaban junto con él. Los deshonró. Al deshonrar a Jesús, deshonró al grupo que estaba con él. Entonces no hay un punto intermedio. Nosotros tenemos que abrazar la honra como un patrón fundamental en nuestra vida. Honrar a los que nos rodean, honrar a nuestra familia, honrar a la iglesia en la que Dios nos ha puesto, honrar a nuestros líderes, que es un principio fundamental para que en todas las cosas nos vaya bien. La deslealtad, ¿sí?, aparece siempre cuando no hay honra. Una persona que no sabe honrar es una persona que está al borde de la deslealtad. ¿Sí? Amén. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Es clarito. El segundo pensamiento que quiero compartirte tiene que ver con que leal es aquel que primeramente honra a quien le ha concedido un lugar de honra. Miren, durante estos años he aprendido que la persona que no te honra es una persona que te va a terminar traicionando más tarde o más temprano. La persona que no valora tu tiempo, la persona que no valora tu sabiduría, la persona que no valora tu entrega, tu dedicación hacia él o hacia ella, es una persona que más tarde o más temprano te va a terminar traicionando. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, por eso fue lo que le pasó a Judas. Judas no valoró ni el conocimiento de Cristo, de Jesús, ni la sabiduría de Jesús, no valoró la entrega de Jesús, lo que él les estaba manifestando, no valoró absolutamente nada de eso. Entonces, cuando vos no valorás todo lo que tenés que valorar, vos estás caminando derechito a la traición. Leal es aquel que primeramente honra a quien le ha concedido un lugar de honra. Hay patrones que tengo muy claros para saber quiénes son los candidatos a una traición. Yo ya lo tengo definido, lo tengo claro. ¿Por qué? Porque cuando vos no honrás, cuando vos no valorás, cuando vos no tenés en alta estima lo que tenés que tener en alta estima, entonces vos sos un candidato a la traición. ¿Sí? Esto es muy serio. ¿Por qué? Porque no se trata de si quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta. Se trata de entender como persona madura que yo tengo que practicar la honra para que en todo a mí me vaya bien. ¿Sí? Amén. Judas tenía un lugar de honra, pero no honró a quien le había otorgado ese lugar de privilegio. La honra, mis queridos, es un principio espiritual muy fuerte que abre puertas y cierra. Por lo tanto, no debiéramos dejar de practicarla. No debiéramos dejar de practicar este principio de honra. Judas tenía un lugar de privilegio, como les dije, y de honra al lado de Jesús. Estaba al lado de Jesús. Compartía los momentos más profundos de la vida del Maestro. Sin embargo, no supo honrar ese espacio que se le había otorgado y terminó escribiendo una de las páginas más oscuras de toda su vida. ¿Sí? Porque no supo ser leal. No supo ser leal. La pregunta que quiero que pensemos, quiero hacerte y hacerme, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir?
¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir en tu familia, en tu relación con Dios, en tu relación con la iglesia, en tu relación con tus líderes? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Donde no hay lealtad y honra, sobra traición. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir con el Señor? Por eso no me sorprende que haya cada vez más conflictos en las familias, porque no hemos practicado la honra en la familia. Porque la honra a vos te garantiza que te vaya bien y que tengas una larga vida. ¿Sí? Entonces, ausencia de lealtad, anotá esto por ahí si querés, ausencia de lealtad es igual a presencia de traición. Ausencia de lealtad es igual a presencia de traición. Cuando alguien decide no estar presente en su iglesia, ahí tenés un foco posible de traición. Cuando alguien decide no ocupar el lugar que se le ha otorgado, ahí tenés una posibilidad abierta, una posible traición, porque no se está honrando el lugar de privilegio que se nos ha concedido. Yo no puedo delegar en manos de terceros el lugar que Dios me ha concedido y que me ha conferido en mi familia. Si yo no ocupo ese lugar, yo expongo a mi familia y me expongo a mí mismo a la traición. ¿Sí? Espero ser claro en esto. Lo segundo que se pierde con la deslealtad es la intimidad. La intimidad, porque Judas, para entregar a Jesús, tuvo que violar los secretos que el mismo maestro le había conferido. ¿Sí? Judas sabía en qué momento había coordinado con los religiosos de la época el momento en que podían entregar a Jesús, sabía dónde encontrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona desleal es aquella que empieza a compartir con otros lo que vos le has confiado en la intimidad. Ahí tenés un patrón para conocer a alguien que es desleal. Cuando vos le abrís tu corazón a alguien y esa persona empieza a violentar la intimidad tuya y de él, esa persona es alguien que está caminando sobre la traición. ¿Sí? Se rompe la lealtad. La deslealtad es una violación entonces a la intimidad. No hay espacio para lo íntimo. El desleal empieza a compartir con otros lo que se le ha confiado a él o a ella. Judas empezó a compartir con otros aquello que el maestro le había confiado a él. Y toda esa información que Jesús les había confiado a él y a los otros 11, Judas después la terminó usando en contra de Jesús. Por eso digo que el desleal es aquel que comparte lo que fue compartido en un momento de intimidad, lo termina abriendo a otros que no tienen nada que ver. ¿Sí? Y eso, a la larga, termina derivando en una traición como la que derivó cuando Judas terminó finalmente entregando a Jesús. Las traiciones o deslealtades siempre son ejecutadas maravillosamente por aquellos que están cercanos a nosotros, personas a las que muchas veces les hemos abierto el corazón y que luego utilizan eso en contra nuestra. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Y vos decís, le abro el corazón a esta persona, necesito hablar con alguien, quiero expresarle una inquietud y de repente, publicado por todos lados, y vos decís, violentó mi intimidad, me traicionó. ¿Por qué? Porque lo que debía haber guardado como un secreto, hoy lo sabe todo el mundo. ¿Sí? Eso es desleal, eso es traición. Judas
entregó al maestro con un beso, así que mucho cuidado con aquellas personas a las que besás. Mucho cuidado, porque hay besos que son señales de traiciones y hay besos que son marcas de amor y lealtad. Nos reímos, pero a veces hay señales que la gente que te va a traicionar va dando. ¿Sí? Primero le cuenta a alguien lo que no debía haber contado, después viene y te dice que está con vos incondicionalmente y cuando te diste media vuelta, chao, no lo viste nunca más, ni en fotos. Te da besitos, te soba el lomito, ¿no? La espaldita y te dice no sé cuántas cositas más, pero después te diste vuelta y si te he visto no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, el desleal siempre va dando señales de su próxima traición. ¿Cuáles son esas señales para que prestemos atención? Primero, se va alejando del líder y del grupo. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros nos mantengamos unidos. Nos mantengamos unidos, porque es muy fácil que entre este tema de la deslealtad. Segundo, cuando finalmente se alejó, es porque antes ya había encontrado otro espacio. Judas, cuando se aleja de Jesús y de los 11, ya tenía otro espacio que había encontrado con los religiosos de aquella época. ¿Sí? Que le abrieron los brazos, le dieron la bienvenida y dijeron, Juditas, te estábamos esperando. Lo tercero es que comienza a ventilar todo lo que se le había confiado. Por eso cuando vos tengas que hablar algo, fíjate primero con quién vas a hablar. ¿Sí? Tenemos que ser sabios. Si vos no querés que lo tuyo salga ventilado por todo el mundo, tenemos que aprender a ser sabios en esto. Saber dónde hablar, con quién hablar y en qué momento hacerlo. Son personas en las que uno no puede confiar. ¿Por qué? Porque esto termina degenerando en una división de la iglesia. El desleal tiene esa sutileza, te dice, yo no tengo problema, pero tal cosa. Y ya sembró la duda. ¿Sí? Pensamiento número 4, el 3 es el desleal siempre va dando señales. El pensamiento número 4 es la deslealtad pone su mejor cara de piedad, aunque en el fondo esconde su peor traición. La deslealtad pone su mejor cara de piedad, aunque en el fondo esconde su peor traición. Me pregunto y pienso cuántas veces Judas habrá dicho al maestro, ¿no? Sos lo mejor que me pasó en la vida. ¿Cuántas veces le habrá dicho, mi vida, maestro, está a tu servicio? O, Señor mío, nadie va a ocupar el lugar que solamente vos mereces en mi vida. ¿No? ¿Cuántas veces se lo habrá dicho? O te lo traigo a tu propia vida. ¿Cuántas veces te encontraste con personas que te dijeron, somos re amiguis? ¿Sí o no? Y de repente la amiguis o el amiguis terminó clavándote un puñal por la espalda. Eras el predilecto o la predilecta, eras lo mejor de su vida hasta que dejaste de ser lo mejor porque seguramente algo pasó. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas veces le hemos dicho lo mismo al Señor? Señor, acá estoy, mi vida es tuya. Señor, te seré fiel con toda mi vida. Heme aquí, acá estoy, contá conmigo incondicionalmente. ¿No? ¿Cuántas veces afirmamos delante de su presencia, Señor, acá está, soy tuyo? Pero luego, cuando terminó ese momento, nos dimos vuelta o media vuelta, y empezamos a ver
otras cosas que nos llamaban más la atención. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué hablo o por qué hoy hablamos de la lealtad? Porque yo quiero que pensemos esto. Ser parte de la iglesia de Cristo no admite la deslealtad. Ser parte de la iglesia de Cristo, de una iglesia que Dios está conformando, admite y solamente admite la lealtad unos con otros. ¿Sí? Hay muchísimas iglesias, muchísimas congregaciones a lo largo y ancho del planeta Tierra que sufren porque no han entendido lo que es la lealtad. La lealtad primero hacia Dios. Yo no puedo esperar que alguno de ustedes me sea leal a mí y me ame a pesar de mis imperfecciones si primeramente no le son fieles y leales a Dios. ¿Sí? Yo no puedo esperar que alguien me acompañe incondicionalmente por el resto de mis días y que se juegue la vida por mí si primero no lo hace por el Señor. Porque la muestra más clara de que alguien está comprometido conmigo y con la iglesia es que primero se comprometió con Cristo. Y eso incluye toda nuestra vida. ¿Sí? Eso incluye toda nuestra vida. No es que podemos 90% de consagración y el 10% manejamos nosotros. Si vos tuvieras frente a tus ojos ahí mismo, en la mesa donde vos estás apoyando tus cosas, tuvieras una botella de agua y te dicen 90% de agua pura, 10% con veneno, ¿vos la consumirías igual? No. Nadie de nosotros, en su sano juicio, consumiría esa botella de agua sabiendo que está contaminada y sabiendo que de hacerlo se expone a la muerte. Bueno, lo mismo es con el Señor. La muestra más clara de que una persona es leal al Señor es cuán leal es a sus líderes, a los líderes que Dios ha puesto sobre su vida y a sus hermanos en la fe. Judas no pudo ser fiel a Jesús, no pudo ser leal a Jesús y a los 11 porque él ya había determinado en su corazón no ser fiel, no ser leal. ¿Sí? No pudo ser leal a Dios, por eso no pudo ser leal a Jesús ni a los 11. ¿Estoy siendo claro? Sí. Sí. Entonces, nosotros tenemos que determinar que nuestra vida sea una vida leal en todas las áreas en las que nos movemos. No podemos abrazar la deslealtad. Siempre que hay una deslealtad o traición, es porque quien traiciona ha dejado de valorar a aquellos que han dado de su vida para acompañar a quien hoy es desleal. La deslealtad es el resultado del escaso, poco o nada de valor que le doy a las personas. Ese es otro aspecto importante que tenemos que tener presentes. La deslealtad es el resultado del escaso, poco o nada de valor que las personas tienen para mí. Para Judas daba lo mismo Jesús que cualquier otra persona. Entonces, la deslealtad viene cuando yo tengo en poco al otro, cuando yo no valoro lo que el otro hace por mí, cuando yo no valoro lo que el otro me brinda, abro la puerta a la deslealtad. ¿Sí? Entonces, el poco valor que le damos a las personas es lo que conduce a la traición. El poco valor que le damos a las personas es lo que nos conduce a la traición. Si no valoramos a nuestra familia, la vamos a terminar entregando por nada, tan solo unas monedas. Si no valoramos a nuestra iglesia, la vamos a terminar traicionando y abandonado por unas pocas monedas, unas pocas migajas. Entonces, cuando no valoramos lo que tenemos, estamos al borde de la deslealtad. No hables mal de nadie, porque eso te está marcando la pauta de que estás así, al borde de la deslealtad. Quiero decirte algo respecto al dinero.
Si tu dinero no está consagrado a los propósitos del reino, estarás dedicándolo a los propósitos del mundo, que van contra Cristo. Fue lo que hizo Judas. Fue lo que hicieron los sacerdotes, los religiosos de la época. ¿Sí? Si tu dinero no está consagrado, si tu economía no está consagrada a los propósitos del reino, lo vas a terminar consagrando a los propósitos que van contra el Evangelio, contra Cristo, contra la Iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No hay caminos alternativos, no hay caminos o atajos que nos puedan marcar otra cosa. Donde no hay lealtad y honra, sobra traición, mis queridos. Donde no hay lealtad y honra, sobra traición. Si no podemos ser leales unos con otros, no nos sorprendamos que el día de mañana nos encontremos en la vereda de enfrente traicionando a los que hoy nos están amando. ¿Sí? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Como pastor te pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir conmigo? ¿Hasta qué punto yo puedo contar con vos incondicionalmente? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir juntos? Son preguntas que tenemos que hacernos y responder. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ir con el Señor, con su iglesia? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ir siendo leal, amando a los que me aman? Donde no hay lealtad y honra, sobra traición. Si no podemos amar a los que nos aman siendo leales, entonces no nos sorprendamos que el día de mañana estemos en la vereda de enfrente traicionando a los que más debiéramos cuidar y amar. Por unas pocas monedas hay gente que pierde su integridad, su lealtad. Por unas pocas monedas o muchas monedas, no importa. Porque, como te dije al comienzo, tu lealtad no se compra, la lealtad no se compra en el negocio de la esquina. No se consigue en la feria de la plaza. La lealtad es algo que vos y yo tenemos que determinar para nuestra vida. Lo único que tiene que romper ese compromiso de lealtad es la muerte, que el Señor nos lleve a alguno de nosotros. Pero mientras tanto, no puede haber nada que atente contra un pacto de lealtad que nos debemos los unos con los otros. Yo necesito personas, hombres y mujeres leales, primero a Dios. Si vos podés ser fiel a Dios y leal a Dios, vas a poder ser leal a mí, que soy tu pastor, a mi esposa, que es tu pastora, a tu iglesia, que es la que te cobija y te permite crecer y nutrirte. Si no podemos ser fieles a Dios, entonces menos vamos a poder ser fieles y leales a aquellos que están alrededor nuestro. ¿Soy claro en eso? Entonces, hoy es un día para que nosotros podamos redefinir nuestra lealtad. ¿A qué le soy fiel? ¿A qué cosas quiero ser leal el resto de mis días? Al llamado que Dios ha puesto sobre mi vida, a mi iglesia, quiero serle leal a mi iglesia, quiero serle leal a mi familia, a los que más amo, quiero serle leal a Dios. Tengo que definir, si puedo ser fiel, puedo ser leal a Dios, entonces voy a poder ser leal a los que están a mi alrededor. Caso contrario, no nos hagamos muchas expectativas. No esperemos integridad de alguien que primero no tema a Dios. ¿Queremos ser personas leales? ¿Queremos ser personas que nos juguemos por el Señor? Como pastores podemos contar con ustedes los próximos 50 años de vida. Dios espera de cada uno de nosotros una lealtad incondicional, sabiendo que pueden surgir problemas en el camino, pero que aún a pesar de los problemas, nosotros elegimos seguir amándolo, seguir sirviéndolo, seguir buscando su presencia. ¿Por qué? Porque Él, cuando tuvo que elegir, nos eligió a nosotros. ¿Sí? Amén. No hay futuro para aquello en que estamos involucrados si no abrazamos primeramente la lealtad delante de Dios y delante de quienes nos rodean. No hay futuro para aquellas cosas en las que estamos involucrados si primero
no somos leales a Dios y no somos por consecuencia leales a los que están alrededor nuestro. Tu lealtad y mi lealtad van a ser probadas continua y constantemente. Vas a tener gente que te va a venir a ofrecer unas pocas monedas a cambio de que entregues tu integridad, o muchas monedas, a cambio de que entregues tu lealtad. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Son tiempos para definir nuestra vida en función de esto que estamos hablando. Si somos leales, entonces, si somos leales a Dios, podremos ser leales a los que están alrededor. Si no, déjenme decirles que no hay futuro para ninguna de las cosas en las que nosotros estemos involucrados. Amén. Amén. Amén.